vamos a trasladarnos al segundo sitio que excavó la señora Kenyon. La señora Kenyon que tuvo una influencia tan grande en la arqueología bíblica, hizo dos grandes excavaciones en las cuales imprimió su sello. Como dije, hablamos de la de Jericó, ahora pasemos a la de Jerusalén. Cuando finalizó en los años 50 de excavar en Jericó, en los años 60, cuando Jerusalén estaba en manos jordanas, ella excavó en Jerusalén. En el año 1967 fue la Guerra de los 6 días, cuando el ejército de Israel liberó la ciudad de Jerusalén, y ahí finalizó la obra de la señora Kenyon. Ahora, antes de entrar, de hablar directamente y ahondar en los resultados de la excavación de la señora Kenyon, quisiera hablar acerca de Jerusalén. Jerusalén es la joya de la arqueología bíblica. Jerusalén, la capital del pueblo de Israel desde la época bíblica y hasta hoy en día, es la ciudad que más sobresale en la Biblia. Es decir, que si los arqueólogos que quieren buscar los restos del antiguo Israel, por supuesto que sus ojos están concentrados en la ciudad antigua de Jerusalén, en la ciudad donde estaba la Jerusalén bíblica. La ciudad de Jerusalén está registrada en la Biblia por su nombre, Jerusalén, 667 veces por su nombre, y otros cientos de veces por otros epítetos como la ciudad de Sión, etcétera, etcétera. Es decir, no hay otro lugar del mundo que esté registrado tantas veces en la Biblia como Jerusalén. Es más, los libros de la Biblia parte fueron escritos en ese lugar, y otros fueron recompilados y organizados en la ciudad de Jerusalén. Es decir, tanto como por ser la capital, como por ser el centro cultural del pueblo de Israel en la época bíblica, Jerusalén tiene una importancia primordial, más que cualquier otro punto, y es por eso que ahí llegó la señora de Kenyon. Yo ya en clases anteriores hemos hablado de otros investigadores, como Wilson, como Robinson, como Warren, que estuvieron, pero todos ellos eran, como bien se acordarán, de la época en que la arqueología todavía no tenía desarrollada la metodología científica como nosotros la fuimos siguiendo y estudiando en nuestro curso. La señora Kenyon, que como dije anteriormente, era una arqueóloga profesional con la sabiduría y la metodología que ya existía en los años 60, no tan desarrollada como es hoy en día. Con esos conocimientos y con esa metodología, excavó en Jerusalén. Una de las preguntas principales, una de las preguntas principales que estaban en el aire cuando ella llega a Jerusalén y que siguieron estando en el aire por mucho tiempo, era ¿dónde exactamente estaba la Jerusalén de la época bíblica? ¿Cuáles eran los límites? Es algo que no estaban claro. Como se acordarán, amigos, en la primera clase vimos diapositivas de cómo los europeos se la imaginaban a Jerusalén. Se la imaginaban con murallas de estilo europeo, con dimensiones muy, muy grandes, etc. Y la pregunta era, ¿dónde estaba la Jerusalén de la época bíblica? Por supuesto, de qué había dentro, cómo eran las casas, cómo eran, a ver si se pueden encontrar restos de los lugares que están recordados en la Biblia misma, pero sobre todo, dónde exactamente estaba y cuáles eran sus límites. Vamos a dedicar, como ustedes ya habrán puesto cuidado, para mí el estudio de la geografía antigua es fundamental, tanto para entender los textos como para entender la arqueología. Entonces, veamos un poco. Lo que ven aquí, lo que estoy señalando aquí arriba de la diapositiva, son los límites vamos a ver primero. Vamos a empezar por esta diapositiva, después vamos a volver al anterior.
quiero que pongan atención en lo que dice aquí abajo, ¿sí? En la escala. La escala que nos da es muy importante para saber cuáles son las dimensiones de lo que estamos hablando. La escala que está aquí está dividida, tiene 300 metros y está dividida cada 100 metros. Para los que no alcanzan a ver, cada rayita que hay acá son 100 metros, 200 metros y 300 metros. Esto nos da la pauta de las dimensiones de las cuales estamos hablando. Ahora, las murallas actuales, como señalo aquí, son las murallas que existen hasta hoy en día y fueron construidas por los turcos otomanos en el siglo XIV de nuestra era. Es decir, son modernas, son muy posteriores. Son muy posteriores y la gente que venía a visitar Jerusalén durante toda esta época, a explorarla, veía estas murallas, pero dentro de las murallas turcas, ustedes ven que hay aquí ¿sí? un cuadrángulo. Este cuadrado que ven aquí, que es una especie de trapecio, ¿sí? Es una especie de trapecio porque la muralla norte es un poco más larga que la sur, es un trapecio que tiene aproximadamente, voy a redondear todo, unos 500 metros de norte a sur por unos 300 metros de este a oeste. Es el cuadrángulo ese, es el cuadrángulo que encierra el monte del templo. De toda la ciudad de la Jerusalén antigua, lo único sobre lo cual no había duda era dónde estaba el monte del templo, porque el monte del templo, donde estuvo el primer templo de Jerusalén y después el segundo templo de Jerusalén, siempre estuvo ahí ubicado. En la época romana, una época de la cual no nos ocuparemos en este curso, la época romana, Herodes el Grande, que gobernó Judea entre el 37 y el 4 antes de nuestra era, construyó esos 4 grandes muros de contención con una plataforma artificial arriba y el templo sobre ella, ¿sí? El templo aquí sobre ella. El famoso muro de los lamentos es parte del muro occidental que vemos aquí. Y como esta gran estructura es una estructura imponente, Herodes convirtió a ese lugar en el complejo sacral más grande del mundo antiguo, incluso más grande que el de Atenas, más grande que el de Roma, y por eso sabíamos que no hay duda, no hay ninguna duda de que el templo de Jerusalén estaba aquí, en un monte. Ahora, ahora que nos acabamos de ubicar, yo quiero que que vayamos hacia atrás y pensemos en cómo era en la época del primer templo, de la cual nosotros estamos estudiando en este curso. Ahora, en la época del primer templo, al parecer, los límites de este mundo, de este monte, de este pequeño monte, era por donde están la línea punteada que estoy mostrando aquí. Al parecer, no sabemos los límites porque este lugar quedó cubierto por la construcción esta de Herodes, ¿sí? Ahora, a partir de ahí, ¿sí? A partir de ahí tenemos que pensar dónde estaba la ciudad de Jerusalén, no el templo, ¿sí? Sino la ciudad de Jerusalén. Otro dato geográfico y topográfico muy importante que tenemos que saber es que el Valle del Cedrón, en hebreo Kidrón, que corre por aquí, es un valle que en aquella época era muy profundo. Hoy en día no, se fue llenando de escombros. Hoy en día está más elevado, pero ese valle siempre fue el límite este de la Jerusalén antigua. Jerusalén en la antigüedad jamás cruzó el Cedrón hacia el este. Es decir, que el límite este siempre estuvo bien en claro, no hay discusión, no hubo ni hay discusión sobre él. Sí, Jerusalén no pasó. No solo eso, sino que siempre se supo de que aquí en la orilla este, la orilla oriental del Cedrón, está la montaña, la famosa montaña del Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos, los israelitas, los judíos siempre lo usaron para enterrar a sus muertos, desde la época del primer templo hasta hoy en día.
es un cementerio inmenso, y los puntos negros que ustedes ven aquí son tumbas de la época del primer templo. Todos los cuadraditos negros que ven aquí y en otros lugares del mapa, como aquí, son tumbas de la época del primer templo que ya se descubrieron en los años 30, los años 50, ya se sabía, esos datos ya estaban muy claros. Entonces, cuando llega la señora Kenyon y arqueólogos que vinieron después de ella, las ubicaciones en general que yo acabo de escribir, ellos ya las sabían, de ahí tenían que buscar cuáles son los límites de la ciudad de Jerusalén. La señora Kenyon excavó en esta zona que estoy mostrando aquí y que están ¿sí? Ahora aquí, como podrán ver, esta es la esquina del Templo del Monte, lo que estoy mostrando, y la señora de Kenyon excavó aquí en esta zona, en el límite que da con el Cedrón, y ahí descubrió la muralla de la Jerusalén cananea, sobre la cual después se construyó la muralla de la Jerusalén, la capital de Judá, como la vamos a estudiar más adelante, ¿sí? O sea que confirmó que el límite este era aquí. Este es el centro del valle, es decir, que el valle ese del Cedrón siempre fue siempre representó una defensa natural para la ciudad, y encontró aquí. Hizo prospecciones también aquí y llegó a la conclusión de que la Jerusalén que está pintada aquí de gris, esos eran los límites de la Jerusalén durante toda la época del primer templo. Luego, con una expansión hacia el norte para construir el templo, pero la ciudad propiamente dicha estaba aquí. ¿Cómo se podrán imaginar las dimensiones tan pequeñas de Jerusalén? Pongan cuidado en lo que está pintado de gris y en la escala que vemos y en la escala que vemos debajo. Se trata de una ciudad de que tiene unos 300 metros de largo por unos 70, 80 de ancho, que si le restamos lo que está amurallado, nos quedarían unos 60 metros, a lo máximo 70. Menos de 300 metros neto por 70 metros neto. Es muy pequeño desde todo punto de vista. Es muy pequeño. Y al parecer, el templo estaba aquí, y siguiendo algo que la señora Kenyon aceptó, siguiendo los textos bíblicos, al parecer la unión de la ciudad de David, que era esta, con el monte del templo, era la zona que estaba destinada para el palacio del rey, el famoso palacio que construyó el rey Salomón, que por supuesto no hay restos de él, pero ella aceptó los textos bíblicos que hablan del templo de Salomón, que al parecer estaba aquí, en este lugar, y determinó, así escribió en sus publicaciones, que este fue el tamaño de Jerusalén durante toda la época. Ese descubrimiento fue una de las bases de la escuela minimalista. Empezamos a hablar de los minimalistas y los maximalistas, y hoy nos vamos a adentrar y vamos a hablar mucho de eso en la clase de hoy. De los fundamentos de la escuela minimalista es de que una ciudad tan pequeña, que tiene apenas 300 metros de largo por 70 de ancho, no puede ser la capital de un reino que domina toda la tierra de Israel, e incluso en la época de David y Salomón, e incluso tiene como vasallos a los reinos vecinos. Y es un lugar, por supuesto, muy chico. Ese fue también el nacimiento de la gente que pensaba diferente, los llamados maximalistas, que dijeron: señora, usted realmente descubrió el límite este de la Jerusalén bíblica, pero nosotros no sabemos cuál es el límite oeste, porque no tenemos restos. Para eso hay que seguir buscando, hay que seguir excavando, ¿sí? Y buscando, y todavía no lo sabemos. Es decir, que no sabe, puede ser que Jerusalén se ensanchaba incluso es cierto que por supuesto que estaba aquí. Aparte,
como ya se había descubierto el túnel del Siloé, del cual hablamos, el túnel Siloé que desemboca aquí, eso también nos daba la pauta de que este era el núcleo de la ciudad de Jerusalén. Ese era el núcleo de la ciudad de Jerusalén cananea, la cual conquistó David y trasladó su capital desde Hebrón hasta Jerusalén, ¿sí? Y ese fue ese fue el núcleo principal. Ahora, ¿sí? Lo que yo aquí llamé A, y según la señora de Kenyon y la escuela minimalista, esos fueron los límites de Jerusalén durante toda la época bíblica, hasta que Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, del año 586. En excavaciones posteriores, en las cuales no me voy a explayar ahora, porque para eso tendríamos que hacer un curso entero acerca de la arqueología de Jerusalén. Espero que algún día lo hagamos. Todo lo que vemos aquí lo vemos apenas con las iniciales, ¿sí? Muy, muy resumido, pero en excavaciones que se realizaron después de la Guerra de los 6 Días, en la Guerra de los 6 Días, cuando el ejército de Israel libera la ciudad antigua, la zona que vemos aquí, que estoy mostrando ahora, ahí estaba el barrio judío de la ciudad vieja. El barrio judío fue destruido por los jordanos en el año 1948 y los judíos fueron expulsados, y el barrio esto quedó totalmente destruido. En el año 67, cuando Israel conquista la ciudad antigua de Jerusalén, se decide excavar, ya que estaba todo en ruina, se decide reconstruirlo. Hoy en día está reconstruido y es muy hermoso, pero ya que estaba en ruinas, se aprovecha para hacer excavaciones arqueológicas, y en esas excavaciones, perdón, dijimos que es la extensión hacia el norte en la época de Salomón, cuando construye el templo y sus palacios, y en las excavaciones que realiza el profesor Abigad de la Universidad Hebrea de Jerusalén, encuentra restos de Jerusalén hacia el este, lo cual la ensanchan aproximadamente en un 800% o tal vez un 1000%. No sabemos exactamente cómo eran las delimitaciones. Y la señora de Kenyon, en una de sus visitas que hizo, reconoció que en ese sentido se había equivocado, y que en ese punto, solamente en ese punto, los maximalistas tenían razón. Pero cabe aclarar de que la extensión, lo que yo aquí he llamado C, la extensión C, fue hecha recién en el siglo VIII, en la época del rey Ezequías, es decir, que durante la época de David y Salomón, o sea, la época de oro del Reino Unido, la parte C realmente no estaba poblada. Eso también fue descubierto por el señor Abigad, y no quiero explayarme ahora demasiado, tal vez tengamos tiempo de hacerlo cuando resumamos todo, o si no, como dije, si algún día hacemos un curso que se concentre solamente en Jerusalén. Aquí vemos un mapa topográfico que nos muestra realmente las líneas del valle del Cedrón. Es muy importante que lo estudiemos. Aquí hay otro valle, y aquí había otro pequeño valle que determinaba la parte A y B la limitaba, y que fue incluido cuando se hizo el ensanche hacia el oeste en la época de Ezequías, ¿sí? Y aproximadamente así se veía todo esto, ¿sí? A, B y C. Sí. Otro punto que quiero tocar, puede haber esta muy, muy resumida reseña de Jerusalén, de las excavaciones de la señora de Kenyon, que, como dije, una de sus consecuencias de las excavaciones de Kenyon fueron que estas dos escuelas, de los minimalistas y los maximalistas, se empezaron a delinear sus límites y a formar sus bases. Una de las bases de los minimalistas era de que una Jerusalén tan pequeña no puede ser la capital de un reino tan grande.
los maximalistas buscaron otras respuestas que después vamos a ver hasta qué punto las vemos. Y otra cosa que quiero hacer hincapié en ella es que ya a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, la epigrafía comenzó a jugar un papel muy importante en el tema que estamos viendo. Yo ya he tocado este tema, quiero hacer hincapié en alguno de los descubrimientos que tuvieron, lo más importante es que tuvieron más renombre, la inscripción del Siloé, que se descubrió en Jerusalén, que la hemos nombrado en otra charla, las óstracas de Samaria. Por lo general son menos conocidas por el público en general, pero son importantísimas. Se descubrió en el año 1910. En el año 1910. La inscripción del Siloé, después voy a mostrar otra diapositiva. En Samaria, en hebreo Shomrón, que era la capital del reino del norte, el reino de Israel, se encontraron más de 100 óstracas. Después voy a dedicar una frase para explicar qué es lo que es óstraca, con escritos administrativos que se encontraron dentro del palacio real de los reyes de Israel, de la ciudad, de la capital de Israel. Importantísimo. Son textos que son puramente administrativos, no son declaraciones así festivas como la inscripción del Siloé, del encuentro de los dos grupos de picapedreros, sino son registros de administrativos de envíos de aceite de olivo y de vino que fueron enviados al templo por los diferentes clanes tribales israelitas que fueron enviados no al templo, perdón, al palacio real, y para los agentes administradores que trabajaban ahí, los etiquetaban, y más de 100 de esas etiquetas las encontramos. Es una joya epigráfica que se encontró ya en el año 1910. ¿Sí? La famosa inscripción del Siloé, en la cual nos relatan el encuentro de los dos grupos de picapedreros que construyeron el túnel de Ezequías en Jerusalén, y confirma uno de los registros bíblicos del segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 20, donde nos describen exactamente lo que está escrito aquí. Realmente una joya, porque yo siempre digo que las escrituras epigráficas, de las cuales tenemos muchos cientos hoy en día, nos traen mensajes hablados directamente de la gente que vivió en aquella época, con muchos datos que no están en la Biblia. Algunos corroboran lo que está escrito en la Biblia, otros aportan información que se adhiere a lo que está escrito aquí. Incluso hay adhesiones al vocabulario de la Biblia, vocablos hebreos que no figuran en la Biblia y sí figuran, y son contribuciones de estas inscripciones. Otra inscripción de la cual he presentado en otra charla, un epíteto delante de la tumba de uno de los principales ministros del reino de Judá, una especie de ministro del tesoro, y una cantidad de sellos con los nombres de personajes que tenían un cargo por el cual se sellaban. Se comenzaron a encontrar ya en esa época. Comenzaron en esa época, pero una de las cosas más decepcionantes que se comenzó a ver en la arqueología ya en esa época es de que se comenzó a tomar conciencia de que el 99,999% de lo que escribieron nuestros antepasados en la tierra de Israel no lo encontraremos jamás, por la razón de que fueron escritos en materiales perecederos, materiales que son de origen vegetal o de origen animal, es decir, sobre pergamino,
como lo escriben los judíos hasta hoy en día, los libros de la Torá, o en papiro, como era la costumbre traída de Egipto. Son materiales perecederos de los cuales no se conserva nada. Es decir, que se tomó conciencia de que la mayoría de las cosas que fueron escritas no la encontraremos jamás. Ojalá y me equivoque, pero al parecer esa es la situación. Pero lo que sí se comenzó a encontrar ya en 1935, Starkey en la ciudad de Lachish encontró más de 30 óstracas. Óstraca es una palabra griega que significa un pedazo de, de arcilla, de un cacharro de arcilla rota, y se utilizan los trozos para escribir con tinta. ¿Por qué? Porque era un material mucho más barato. El pergamino y el papiro eran materiales muy caros. Por eso que cosas comunes o copias se escribían no solo aquí, sino también en la Grecia antigua. Los fenicios, los arameos usaban estos cacharros rotos, o lo rompían a propósito, o utilizaban algo que ya estaba roto, y se escribía con tinta. Y como la cerámica no es perecedera, se conserva la tinta, y hoy en día la mayoría de las inscripciones que tenemos, que ya fueron encontradas en esa época, están escritas en este material. Y también es un tema que da para un curso entero, pero es parte de la arqueología. Es parte de la arqueología, y es una parte que a partir de la fecha que estamos viendo ahora, es una parte que va tomando cada vez más fuerza. Otra cosa que comienza a aparecer en esa época y la gente empieza a tomar conciencia, son pesas para pesar, pesas hechas de piedra, y con grabaciones arriba. Gracias a esas grabaciones se logró reconstruir, ya en los años 40 y 50, se logró reconstruir el sistema de pesas de la Biblia. Importantísimo, porque estamos hablando de una época en la cual todavía no existían monedas. Las monedas llegaron a la tierra de Israel recién en la época persa. Entonces, en la Biblia, cuando uno pesa tantos y tantos ciclos de plata material, ¿sí? Plata, así se pagaba balanceando, poniendo en un lado de la balanza una pesa como esta, y en la otra pedacitos de plata, hasta que se balanceaban, y así se pagaban. Esto nos da una comprensión a muchísimos textos de la Biblia, incluso a textos de la Torá, donde existen ordenanzas de tener pesas legales y exactas, ¿sí? También es un tema muy interesante. Y lo que está ahí con el círculo rojo es el símbolo del ciclo. Ciclo en español es el shekel, ¿sí? En hebreo shekel, que hoy en día se usa para la actual moneda israelí, remembrando la unidad de peso, que era unidad de pago en la época bíblica. Y el símbolo ese que vemos aquí, ahí era el símbolo del shekel. Y hoy en día, gracias a las investigaciones, sabemos exactamente cuánto pesaba. Un shekel pesaba 11,3 gramos, exactamente. ¿Sí? Es decir, que ahora, amigos, cuando ustedes leen la Biblia que pagaron 400 shekel por la cueva de la Macpelá, etcétera, etcétera, multiplíquenlo por 11,3 y van a saber exactamente cuánto fue pagado. Lo sabemos con seguridad, ¿sí? Adelante. Adentrémonos ahora en un tema del cual yo lo fui tirando así por goteo hasta ahora, y ahora hemos llegado al momento en el cual podemos ahondar y explayarnos más de lo que hicimos hasta ahora. Las dos escuelas, se comienzan a formar las escuelas minimalistas y maximalistas. Recuerden también lo que dije en una clase anterior, que los maximalistas no son fundamentalistas. No hay fundamentalismo en el estudio académico de la Biblia. El fundamentalismo existe solamente en el estudio religioso de la Biblia, tanto en el judaísmo como en el cristianismo.
pero el estudio académico está obligado, como todas las ciencias, a tener una visión imparcial y estudiar la Biblia como si estudiásemos un vegetal o un mineral, ¿sí? Y comportarnos recién por eso. Hay otro concepto que es muy importante que lo recordemos porque es un concepto que va de la mano con lo que estamos viendo ahora. En el siglo XIX, esto no comenzó en el siglo XIX, comenzó en el siglo XVII y antes, pero en el siglo XIX hubo un auge del estudio de la Biblia, del estudio académico de la Biblia, con pautas académicas, con las mismas pautas que se estudian los antiguos escritos de los antiguos hindúes, ¿sí? O de los antiguos egipcios, exactamente así la Biblia, de una manera crítica, el criticismo bíblico tuvo un gran auge en el siglo XIX y esto influyó muchísimo en la arqueología bíblica. Ustedes van a encontrar en todos los libros que lean, tanto de los minimalistas como de los maximalistas, de la arqueología, que todos se refieren al criticismo bíblico. Según el criticismo bíblico, vamos a leer 2 o 3 frases, el criticismo bíblico textual pretende llegar al texto bíblico correcto mediante el estudio comparado de los manuscritos, la llamada alta crítica. El criticismo bíblico en el criticismo bíblico existe la alta crítica y la baja crítica. La baja crítica trata de llegar al texto antiguo de la Biblia. Es decir, nosotros no tenemos los textos originales que fueron escritos cuando cada uno de los libros de la Biblia fue escrito, ¿sí? Los textos más hebreos más antiguos son de Qumrán, que son más de 1000 años tardíos a la época bíblica. No tenemos los originales. Y ya en esa época había diferentes versiones porque se fueron copiando a mano, porque hubo aquí y allá agregados o correcciones. Entonces la baja crítica intenta llegar al texto básico, al texto original, comparando todos los manuscritos. Por ejemplo, comparando los manuscritos hebreos con la Septuaginta, por ejemplo, que es la traducción al griego que hicieron los judíos en el siglo III o II antes de la era común, con traducciones que hicieron después los cristianos al latín, etcétera, etcétera, con la Torá de los samaritanos, con todo lo que se puede conseguir, se hace un estudio comparado. Esa es la baja crítica. La alta crítica es un estudio más sofisticado que trata de llegar a cómo fueron compuestos los libros mismos en la época que fueron escritos, que fueron compuestos. Trata de llegar. Es un estudio más difícil y mucho más complicado. Y, por ejemplo, ellos toman el libro de Josué y hacen un estudio comparado y llegan a la conclusión de que diferentes partes del libro de Josué fueron escritas con siglos de diferencia, que ese libro fue editado varias veces y en cada edición le fueron agregadas partes. Entonces el libro de Josué, que a nosotros la Biblia nos lo presenta como un solo libro, en realidad contiene partes que fueron escritas en diferentes épocas. El criticismo bíblico dice lo mismo de los libros del Pentateuco, de la Torá, que según la tradición, la Torá fue entregada por Dios a Moisés. El criticismo bíblico dice, no, la Torá está compuesta de varias partes que fueron escritas en diferentes épocas, por eso hay tantas contradicciones adentro, etc. Ese es el criticismo bíblico y debemos tenerlo en cuenta porque así se maneja el estudio académico de la Biblia. Está más decir que dentro del criticismo bíblico hay muchas escuelas.
Hay muchas discusiones, no es que la tienen muy clara con cada una de las preguntas. Hay muchísimas discusiones, es algo bastante complicado. Una persona que tuvo mucha influencia en el siglo XIX y principios del siglo XX fue Wellhausen. Yo los invito a ustedes que, como siempre lo digo, que anoten a un costado estos nombres y busquen más información, mucha más información en internet. Este hombre tuvo, este hombre tuvo mucha influencia. Él no comenzó con esto. Hubo quienes lo precedieron. Hubo quienes lo precedieron. Vamos a ver. ¿Sí? Uno de los que se precedieron fue el famoso filósofo judío Baruch Spinoza, un judío de los expulsados de Portugal, que se fueron de ahí a Holanda, y hasta hoy en día es considerado uno de los grandes filósofos de todas las épocas. Fue uno de los primeros que dijo que es imposible sostener que toda la Torá fue escrita por Moisés, sino que está dividida en varias partes y no hay otra manera de comprenderlo. La verdad, no quiero hacer de esto toda una clase, pero la verdad es que en el judaísmo ya los sabios del Talmud dijeron cosas parecidas, que no toda la Torá fue escrita por Moisés, y luego los grandes sabios, grandes sabios sefardíes como Abraham Ibn Ezra, también no lo dijeron de una manera tan chocante como lo dijo Spinoza, pero dijeron que no tiene importancia para la visión judía, ¿sí? Sino que según esos sabios, la visión judía es que Dios determinó que se den varias partes, y si no todo le fue dado a Moisés, eso no cambia nada en cuanto a nuestra visión de la dirección divina del mundo. Baruch Spinoza no renunció a su creencia religiosa también, pero se ahondó en esas cosas, pagó un precio muy caro, fue expulsado de la comunidad judía. Ustedes pueden ahondar después con otras cosas, y volvamos ahora aquí, ¿sí? Otra persona una persona que tuvo gran influencia antes de Wellhausen fue De Wette, un teólogo alemán que también ahondó y llegó a conclusiones básicas que son aceptadas hasta hoy en día, sobre todo con la visión de que el libro del Deuteronomio tiene visiones que son diferentes a los demás libros de la Torá. ¿Sí? Adelante. Ahora vamos a tratar de definir muy sintéticamente, pero vamos a tratar de definir a los maximalistas. Pero antes de hacerlo, quiero hablar de algo sin mostrar diapositiva. Quiero hablar de algo de que también es un tema importantísimo y un tema extraordinario, que también es para hablarlo muy largo, pero que tuvo ya impacto en la época que estamos hablando. Ya en el siglo XIX ya tuvo su impacto, y es que se fueron descubriendo uno detrás de otro fuentes extrabíblicas. ¿Sí? La escritura de Meshá, el rey de Moab, escrituras de Nabucodonosor, y se empezaron, como dije en una de las clases anteriores, la famosa Estela de Merneptah, donde aparece por primera vez el nombre de Israel en un faraón de fines del siglo XIII. O sea, las fuentes extrabíblicas comenzaron a aparecer
y comenzaron a demarcar también los límites reales del antiguo Israel de la época bíblica. Es un tema importantísimo que siempre, desde ese entonces hasta hoy en día, nos da una referencia a los temas que estamos estudiando aquí. Nunca se estudia la arqueología de la arqueología bíblica separada, sino siempre entrelazada con las fuentes extrabíblicas acerca de Israel. Vamos a tratar, yo traté de aquí con alguna frase que la saqué de lugares comunes como o, o las demarqué yo, muy sencillamente a las dos escuelas maximalistas y minimalistas que se fueron formando de esa época. Y voy a repetir otra vez, que no es que los investigadores sean o minimalistas o maximalistas. Hay muchos matices dentro de los minimalistas, hay extremos entre los minimalistas y hay extremos y moderados dentro de los maximalistas, hay muchos matices. Pero muy a grosso modo, así se fueron formando y así, esos son los términos que se usan hoy en día, por eso así lo vamos a estudiar, recalcando que hay muchos matices entre ellos. Los maximalistas opinan que la base del narrativo histórico relatado en la Biblia concuerda con los descubrimientos arqueológicos, por lo tanto, es cierto de manera general, aunque no siempre en los detalles. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, según los maximalistas, realmente es cierto y concuerda con los descubrimientos arqueológicos que a fines del siglo XIII y en el siglo XII, las tribus israelitas llegaron a la tierra de Canaán y comenzaron a conquistarla en un proceso que llevó más de 200 años hasta que a fines del siglo XI, ¿sí? Llegaron a fines del XIII y a finales del siglo XI lograron establecer un país, ¿sí? A duras penas, con luchas terribles contra los cananeos primero y contra los filisteos después. En un combate contra los filisteos murió el rey Saúl, y casi todos sus hijos, ¿sí? Y después después los continuaron David y Salomón, y después el reino se dividió o sea, a grandes rasgos, lo que acabo de decir ahora, según los maximalistas, es cierto, realmente ocurrió. No es cierto en los detalles, no es cierto en las cifras están agrandadas, hay detalles que no son ciertos, hay cosas que son exageradas, hay cosas que representan más voluntades y sueños que realidades. Hay intervenciones divinas que los investigadores académicos no las pueden aceptar, ¿sí? O sea, las pueden aceptar como que ocurrieron, pero no por intervención directa divina, ¿sí? Esos son los maximalistas muy a grandes rasgos. Ellos aceptan que los relatos muchas veces fueron, estoy leyendo ahora el segundo punto, fueron elaborados, los números redondeados y exagerados y hasta a veces acomodados de acuerdo a determinada ideología, ¿sí? Lo aceptan, pero el relato básico, el narrativo básico, según los maximalistas, es real. Todas estas causas causaron las contradicciones que existen en varios relatos. Es cierto que hay contradicciones en la Biblia. Por nombrar uno de los más famosos, si tratamos en la Biblia, cuando los israelitas conquistaron la ciudad cananea de Hebrón, o Hebrón, según el libro de Josué, fue en la época de Josué, y según el libro de los jueces, fue en la época de los jueces, después de Josué. No puede ser que los dos tengan razón. Son dos versiones del mismo relato. Y hay una tercera versión también. O sea, por supuesto que los datos estos, según los maximalistas, fueron elaborados, y por supuesto que hay contradicciones, pero en general el narrativo es cierto. Creo haber simplificado la posición de los minimalistas, de los maximalistas, perdón. Vamos a ver ahora los minimalistas. Los minimalistas dicen, eh,
que la base del narrativo histórico relatado en la Biblia contradice a los descubrimientos arqueológicos, por lo tanto no es cierto. No es cierto que las tribus israelitas llegaron aquí de afuera, no es cierto. No es cierto que Saúl, David y Salomón reinaron sobre toda la tierra de Israel. No es cierto. ¿Sí? Comienzan a aceptar a la Biblia como fuente fidedigna, no en un 100%, a partir del siglo noveno antes de la era común. A partir del siglo noveno de la era común, prácticamente no hay minimalistas. O sea, no hay grandes discusiones en la arqueología bíblica entre minimalistas y maximalistas. Es también un punto muy importante que quiero que lo anoten y lo recuerden. Un punto muy, muy importante. A partir del siglo IX, es decir, cuando estaba el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur, no hay discusión de que esos dos reinos estaban. ¿Por qué no hay discusión? ¿Por qué de repente los minimalistas que niegan, ¿sí? Niegan de una manera total al relato bíblico hasta el siglo X, ¿por qué a partir del 9 de repente aceptan? Por una razón muy simple, porque a partir del siglo IX hay evidencias externas, como dije antes, de que realmente existía el reino de Israel y el reino de Judá. Hay escritos de los asirios y de los moabitas de que realmente había que los reyes de Judá y de Israel que están registrados en la Biblia, realmente fueron ellos los que estaban, con sus nombres, todo coincide. Entonces ahí se terminó la gran discusión, la gran grieta entre los minimalistas y los maximalistas, se termina el siglo IX porque hay escrituras externas antiguas que lo corroboran. Por eso que la gran discusión amigos, es entre el final del siglo XIII antes de nuestra era hasta el siglo X. Esa es la gran discusión. Esa es la gran grieta entre las dos grandes, las dos grandes escuelas. Quiero presentar a algunos personajes que figuran en todos los libros que ustedes, o artículos de internet que ustedes hayan leído o leerán o están leyendo ahora, personajes que tuvieron gran influencia en todo lo que estamos hablando. Uno de ellos fue Albright. Albright es considerado el padre, yo creo que es muy exagerado, pero si buscan por internet van a decir que dices que es el padre de la arqueología bíblica. Es decir, como estamos haciendo una introducción a la arqueología bíblica, estoy obligado a presentarlo. Albright fue una persona, fue un estudioso, un gran estudioso, una persona muy estudiosa, muy ducho en muchísimas disciplinas, dominaba todos los idiomas antiguos, un arqueólogo excelente y está considerado no solo el padre de la arqueología bíblica, sino el principal referente de los maximalistas. Los minimalistas lo acusan de que él excavaba con la Biblia en la mano, buscando todo lo que coincide con la Biblia y no mirando las cosas que no coinciden. Tuvo un gran aporte Albright, hay cosas, mucho de lo que él escribió siguen vigentes hasta hoy en día, no importa de qué lado esté cada uno de ustedes, fue un gran arqueólogo, un gran científico, ¿sí? Albright, dice aquí, no puede haber ninguna duda que la arqueología ha confirmado la historicidad sustancial de la tradición del Antiguo Testamento. Así escribió Albright, nada más ni nada menos.
quiero pasar ahora a, los invito, hoy descubrí de que existen algunos artículos de Wikipedia en español acerca de 2 o 3 personajes que yo presento ahora, así que los invito, por supuesto que son cosas muy limitadas y no todo está bien detallado, pero por lo general, vale la pena, recomiendo que le den un vistazo tanto al artículo de Baruch Spinoza, como de Albright, ¿sí? Como de Albright que esté aquí, ¿sí? Que estamos mirando ahora, internacionalmente reconocidos, etcétera, etcétera. A ver, ¿dónde está la...? Sí. Desde el principio del siglo XX hasta su muerte fue el decano de los arqueólogos y el padre mundial de la arqueología bíblica. Nada más ni nada menos, ¿sí? Nada más, ¿sí? Nada más ni nada menos. Hizo aporte también al estudio no solo de la arqueología, sino también de la paleografía y de la historia del Antiguo Oriente. Fue uno de los gigantes, realmente fue uno de los gigantes de esa época. Si abrimos la Wikipedia de arqueología bíblica, que hoy acabo de descubrir que también existe en español, por supuesto que lo nombran aquí a Albright, y dice aquí escuelas arqueológicas, minimalismo bíblico, maximalismo bíblico, conflictos entre minimalistas. Les recomiendo mucho que lo lean. Es muy poco lo que está escrito aquí, ¿sí? Es muy poco, pero tiene aquí debajo, tiene también bibliografía, y también la otra persona que quiero nombrar. Hay 2 personas que quiero que tienen su página en Wikipedia. Uno de ellos es Yigael Yadin. Yigael Yadin es uno de los pilares de la arqueología israelí. Hasta ahora he nombrado arqueólogos norteamericanos y británicos, pero ya antes de que nazca el Estado de Israel, en el 1948, en Israel se fue desarrollando la arqueología. La Universidad de Jerusalén nació mucho antes que el Estado de Israel, y el Instituto de Arqueología de la Universidad de Jerusalén, en el cual tuve la alegría y también el honor de haber estudiado y haberme recibido de arqueología. Uno de los pilares fue Yigael Yadin, también por supuesto uno de los arqueólogos más importantes y más renombrados del mundo en este campo, considerado también uno de los pilares de la escuela maximalista. Y aquí cabe decir también, voy a decir también una nota geográfica que existe. La Universidad de Jerusalén, desde entonces, desde Yadin hasta hoy en día, es considerada una especie de centro o de bastión de los maximalistas. A vez que la Universidad de Tel Aviv es considerada un bastión de los minimalistas dentro de la arqueología de Israel. El centro de los minimalistas está en Escandinavia. Las universidades escandinavas tienen una línea minimalista extrema, realmente extrema. Son súper minimalistas. Niegan absolutamente todo. Uno no se puede basar en la Biblia prácticamente para nada, según los extremos minimalistas. En Israel están representados por el profesor Israel Finkelstein de Tel Aviv, pero en el mundo están
la base principal está en las universidades de Escandinavia, como lo acabo de decir. Y Gael Yadin tuvo un aporte importantísimo, sobre todo en las excavaciones que realizó en la ciudad de Hatzor, de la cual hablamos en otro curso y que aquí vamos a tratar, creo que en la clase número 6, entre dos clases que nos vamos a dedicar de entero a la época, a la época del asentamiento. Y ahí tuvo un gran aporte, como dije, Yadin, y sus alumnos y seguidores, el profesor Amnon Bentor, y otros que veremos después. Otra persona que quiero presentar, por supuesto que los personajes que estoy presentando son algunos de los más prominentes. Hay muchos que son muy importantes, pero no son tan famosos prominentes. Es algo que sucede en todas las ciencias y aquí también. El profesor Israel Finkelstein es el principal referente, el más famoso, porque ha escrito libros que se volvieron bestsellers en todo el mundo. Es el referente más famoso, más conocido de los minimalistas, y él es de la escuela de Tel Aviv. Quiero agregar que esto no es una división excluyente y monótona, porque dentro de la Universidad de Tel Aviv también hay maximalistas, y dentro de la Universidad de Jerusalén hay, en Tel Aviv hay también maximalistas, y en Jerusalén hay también minimalistas. Y hay muchos matices, como lo dije antes. No es todo blanco y negro, pero muy a grosso modo, las cosas, muy a grosso modo, las cosas están dadas así. Israel Finkelstein escribió varios libros que algunos de ellos fueron traducidos al español. El más famoso es La Biblia Desenterrada. La Biblia Desenterrada fue traducido a varios idiomas, entre ellos el idioma español, y ustedes lo pueden leer. Tuvo un impacto muy grande, y hasta hoy en día es considerado uno de los libros bases de la escuela minimalista. ¿Sí? Ahora nos queda unos minutos. Perdón, este es Igael Yadin, y aquí lo vemos al profesor Finkelstein. Ahora, como nos quedan unos minutos, voy a aprovecharlos para expandir un poco a las posiciones encontradas de las dos escuelas. Las dos escuelas, la escuela de los minimalistas y los maximalistas, chocan, como lo podrán imaginar, casi en todos los temas de los cuales tratamos, pero sobre todo chocan en dos grandes temas. Hay dos grandes disputas entre estas dos escuelas. Sobre una de ellas hablé anteriormente, ¿sí? Sobre la época del asentamiento. Los maximalistas dicen que realmente sucedió según está descrito a grosso modo, incluyendo todas las contradicciones internas que hay en el texto bíblico, y bien que las hay, pero a grosso modo realmente las tribus hebreas entraron viniendo desde el este, cruzaron el Jordán, se entrincaron en una guerra que duró 200 años contra los cananeos, hasta que establecieron un reino. Según los minimalistas, esto no sucedió. Según los minimalistas, lo que sucedió es de que cananeos
que eran nómades aquí, de repente, al final del siglo XIII, se comenzaron a establecer, a dejar de ser nómades y se empezaron, ¿sí? Empezaron a ser sedentarios, empezaron a construir sus poblaciones y por eso chocaron contra las ciudades cananeas y combatieron contra ellas, es decir, lo que después se van a autodesignar como israelitas son en realidad cananeos. Nunca llegaron desde afuera, es una lucha interna entre los cananeos, y después, muchos siglos más tarde, esta gente se inventó una historia antigua, como que ellos son, ¿sí?, las tribus israelitas que llegaron acá, algo que jamás sucedió. Según, ahora yo estoy, sí, ahora me he puesto el sombrero minimalista. Eso es lo que dicen los minimalistas. Eso es lo que dicen los minimalistas en la primera de las dos grandes discusiones que hay. Está claro. ¿Cuál es la segunda discusión en la cual no me he adentrado? Y ahora vamos a hacerla. A cada una de estas discusiones nosotros vamos a dedicarle una clase entera. ¿Sí? Pero ahora quiero, como hemos hecho ahora, hemos pasado revista a la historia de la discusión, quiero de todas maneras aprovechar el tiempo que me queda para definirlas a estas dos grandes batallas que hay. La primera lo he hecho, ahora voy a hacer la segunda. La segunda gran batalla es acerca de la existencia o la no existencia del Reino Unido de David y Salomón. Según la Biblia, en la época de David y Salomón, sobre todo en la época de Salomón, los israelitas construyeron una especie de mini imperio. Mucha riqueza, ¿sí? Con un esplendor muy grande en todo sentido, en el sentido literario, en el sentido de construcciones. Salomón fue un gran constructor, según la Biblia. Construyó su palacio, construyó el primer templo, fortificó ciudades y subyugó a los reinos vecinos hasta el río Éufrates, desde el río Éufrates hasta el norte del Sinaí, es decir, dominaban toda la zona. Según los maximalistas, básicamente, y muy, muy subrayada la palabra básicamente, no en detalles, acuérdense, no en detalles, ni tampoco en número. Básicamente esto sucedió y la arqueología lo corrobora. La arqueología corrobora de que Salomón realmente dominó toda la tierra de Israel y fue un gran constructor. Construyó en el norte, construyó en el sur, construyó en Jerusalén, dominó toda la zona. Y según los minimalistas, la historia del Reino Unido, ¿se acuerdan? El Reino Unido son 3 reyes. Espero que hayan impreso las listas que hemos repartido. Saúl, David y Salomón, según los minimalistas, estos tres personajes jamás dominaron toda la tierra de Israel. Jamás. El Reino Unido es un invento. Los relatos del Reino Unido, como está en la Biblia, es un invento y la arqueología demuestra de que es un invento, de que esto jamás existió. Exactamente al revés de lo que dicen los maximalistas. Los maximalistas dicen que los descubrimientos arqueológicos corroboran de que David y Salomón realmente dominaron toda la tierra de Israel, y los minimalistas dicen que no. Dicen que David y Salomón existieron. En los años 50 dijeron que ni siquiera existieron, son inventados. Pero después que encontraron el nombre de David en 2 escrituras antiguas, tuvieron que reconocer de que sí existía. Pero ellos opinan, los minimalistas opinan, Israel Finkelstein junto con su socio Silberman escribieron un libro entero que se llama David y Salomón. Creo que fue traducido al español, no estoy seguro. David y Salomón, un libro entero en el cual describen la opinión minimalista de que David y Salomón fueron unos reyesuelos que dominaban solamente la pequeña Jerusalén, ¿se acuerdan? 300 metros por 700 metros y sus alrededores,
y nada más. Ni siquiera dominaban toda la tierra de Judá. ¿Sí? Eso es lo que opinan los minimalistas y puede ser, no estoy seguro de lo que voy a decir, puede ser que hoy en día sean mayoría. Es muy difícil establecer, es imposible contar cuántos investigadores piensan así, cuántos piensan así, pero es una escuela que pisa muy fuerte, que tiene mucho poder. Y como acabo de decir, para ellos, David y Salomón, para ellos David y Salomón reinaron solamente en Jerusalén, que era una ciudad pequeña y bastante pobre, y nada más. Y según ellos, siglos después, ¿sí? Siglos después, en la época del rey Josías, se inventó la historia de que David y Salomón dominaron toda la tierra. Se inventó la historia y esa historia fue implantada en la Biblia. Pero esto jamás sucedió. ¿Y por qué hizo esto Josías? Porque tenía pretensiones de dominar toda la tierra de Israel, una vez que el reino del sur, el reino del norte de Israel fue destruido en el año 722 o 721 por los asirios, quedó una especie de vacío. Entonces el rey Josías desarrolló pretensiones de dominar toda la tierra de Israel. Entonces sus escribas, muy inteligentemente y muy astutamente, ahora estoy hablando ¿sí? Tengo puesto aquí el sombrero de minimalista, muy astutamente inventaron la historia del Reino Unido para, para presentar un derecho histórico. El rey Josías, como descendiente directo del rey David, los reyes de Judá eran todos descendientes en línea directa de David, ¿sí? Reclama lo que le pertenecía en la época del rey David. Por eso se inventa la historia del Reino Unido de David y Salomón, algo que jamás, según los minimalistas, ¿sí? jamás existió. ¿Y qué sí existió según los minimalistas? Según los minimalistas, en el siglo IX se comienza a desarrollar en el norte el reino de Israel, que siempre estuvo separado, y en el sur el rey de Judá, que siempre estuvo separado. Tenían en común varias cosas, pero son dos entidades separadas. Y según ellos, lo que encuentran los arqueólogos corroboran que son dos entidades separadas. En discusión con los maximalistas, que opinan de que lo que nosotros encontramos en el terreno cuando vamos a excavar, tanto en el norte como el sur, son los restos de un Reino Unido donde vemos el mismo tipo de arquitectura, la misma cultura material, la misma, hoy sabemos, hoy también sabemos que la misma alimento, que es diferente a los demás pueblos, por ejemplo, en los dos territorios se abstenían de comer cerdo, algo que no va bien con el carácter económico del lugar, etcétera, etcétera. Eso es lo que dicen los maximalistas, y los minimalistas, como acabo de decir, deniegan de esto. Eso es lo que acabo de decir ahora, son en líneas generales las posiciones encontradas entre las dos escuelas en estas dos grandes batallas que nosotros, como dije anteriormente, las vamos a desarrollar. No me tomen la palabra, creo que en la clase número 6, número 7, a cada uno de esos dos temas lo vamos a ver en detalle con visitas virtuales a los lugares arqueológicos. Es por eso que nosotros nos vamos preparando. Como han puesto cuidado, yo acostumbro a construir mis cursos, los voy construyendo así como capas arqueológicas, dando las bases para que cuando hagamos la visita arqueológica ya estemos compenetrados y podamos ver cosas más en detalle. Muchas gracias.